Segundo libro de la Biblia, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33, verso del 1 al 3. Y cuando lo tenga, dígame amén para saber que lo encontró en breve. Bien. Vamos a considerar la versión 60, hermanos, en esta ocasión. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré de delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Eran tribus, hermanos, que estaban ahí en su caminar. Dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Siéntese, por favor. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a este segundo mensaje que Dios puso en mi corazón en relación al tema, el peso de la presencia de Dios. El último mensaje hablábamos en relación a la misma conversación que se ve dentro del tabernáculo que tuvo Moisés con Jehová. Cómo es que pareciera ser que debido a cierta conducta que ya había manifestado el pueblo de Israel, Dios había determinado a través de Moisés que ya no iba a acompañarles él. Y precisamente semanas atrás hablábamos cuál fue la respuesta de manera certera, audaz que da Moisés al Señor y le dice, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y veíamos cómo es que Moisés tenía esa conversación con el Señor en donde él se presenta delante de Dios y hace valer que agradece el hecho de saber que cumpla su promesa. Pero él quería algo más que su promesa, él quería su presencia, porque Moisés ya la conocía. Esta semana, hermano, yo le he puesto por tema este mensaje, cuando te alejas de su presencia. ¿Sabe? Hay un conflicto en muchos cristianos, en muchos maestros exponentes de la Biblia en relación a la presencia de Dios. Muchos enseñan que la presencia de Dios siempre te va a acompañar y que no importa cuántas cosas malas, ahí va Él contigo. Como si Dios nos debiera algo. Si humanamente hablando nosotros tenemos un límite para poder frenar las cosas, le tengo que recordar que Dios también tiene un límite. Dios también establece límites en la vida del hombre, en donde cuando el hombre actúa en la contrariedad a lo que Él le pide, y estoy hablando de cristianos, hermanos, en la contrariedad de lo que Él establece, sí hay momentos en donde pasa de ser de una comunión con Dios a simplemente el conocimiento de la vida cristiana. Pasa de ser de un momento en donde experimentas la presencia de Dios a intentar vivir de memorias de lo que un día Dios hizo en tu vida. Y le voy a decir algo de antemano que es la finalización del mensaje. Es terrible vivir de las memorias de las obras de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque utilizar la memoria como un factor para solamente recordar lo que un día fui, hermanos, eso no es una vida cristiana. La vida cristiana es un estilo de vida presente, continuo, que uno va haciendo comunión con Dios y va mejorando y va madurando y va creciendo en esa relación con el Señor. Le voy a poner un ejemplo. Es como cuando le pasa a nosotros los matrimonios, que de repente uno empieza a recordar. Mire, le voy a platicar algo muy personal. Al cabo mi esposa no me dice a mí, ¿por qué dijiste eso? Como de repente me dicen mis hijos, ¿verdad? Cuando yo me casé, recuerdo que yo llegaba del trabajo y mi esposa, ella sabe que a mí me gustan mucho los mariscos y me hacía unas galletitas saladas.
Mire, ya se rió. Y ponía aguacate y un camaroncito y un quesito y todas esas cosas ricas y deliciosas que se nos pueden antojar. Yo recuerdo que yo llegaba y yo veía esa charola. Oh, yo me sentía, hermano, el hombre más agraciado del mundo. Pregúnteme si eso sucede en la actualidad. Vuélvala a ver que se ríe. No. Hay muchos factores. Hay hijos, hay responsabilidades. No la justifico porque no hay justificación. Amén, hermanos. No hay justificación. Pero la misericordia del Señor es buena. Así a veces le sucede a muchos cristianos. Muchos cristianos piensan que porque un día tuvieron una comunión gloriosa con Dios, piensan que por el pasado, el presente puede ser el mismo. La realidad es que las cosas cambian, a veces para bien y a veces para mal. En mi caso, yo he entendido que las responsabilidades han cambiado y se han dejado de hacer ciertas cosas a mi favor. Pero ¿qué tal si yo probablemente estuviera en las mismas carnes de hace casi 20 años que estoy casado? En donde no tuviera hijos y mi esposa no tuviera la situación que tiene actualmente. Yo sí le diría, oye, si mis camarones, y luego ella me diría, acuérdate que hace 20 años te los hacía. Sí, 20 años, pero en la actualidad no veo nada. De la misma manera le sucede en la relación con Dios a muchos. Viven de sus glorias pasadas, viven de sus días y de sus años pasados, y piensan que por esa idea, esos recuerdos, piensan que eso sigue siendo comunión con Dios. Esta historia que vamos a trazar en esta parte entre Moisés y Dios dentro del tabernáculo, nos va a mostrar cuál fue dos preguntas a responder. Uno, ¿por qué Dios decidió dejar de caminar con ellos? Como dice el verso, ya no iré más contigo. Y responderemos una segunda pregunta. ¿Qué pecados cometió Israel para que Dios decidiera abandonarlos? En el sentido que el ángel los acompañaría, pero él no. Y estas dos preguntas, que las vamos a ir explicando, hermano, conforme a la Biblia, de la misma manera van a traer a nosotros memoria de que es muy común que en algunos cristianismos nos puede estar pasando lo mismo. Y Dios está en la mejor disposición de que usted y yo observemos que así como a Israel, Dios le puso un límite y le dijo Dios al pueblo de Israel, ya no te acompañaré más. Tú y yo debemos de saber conforme a la palabra de Dios, no a lo que sentimos, porque nosotros siempre vamos a sentir que Dios es bien chévere. No, conforme a la palabra de Dios, si realmente nosotros estamos teniendo comunión con Dios al punto que el Señor todavía camina con nosotros, o en realidad pasó de ser de una comunión con Dios en su presencia a simplemente memorias, o por qué no decirlo, la misericordia de Dios, pero ya no una comunión perfecta como la que Dios quiere con el hombre. Así que vamos a responder a estas dos preguntas en base a esta historia, trayendo a la memoria brevemente, después de que el pueblo ya Dios los había sacado de Egipto, ya les había abierto el mar, las 10 plagas, habían entrado al desierto, la seguridad de que ya no serían perseguidos más por los egipcios, los carros de Faraón, y luego tienen sed y Dios les da de beber, y hay un plan trazado para que lleguen a Canaán, y Dios les da leyes, les da 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos tenían como propósito, hermano mío, que ellos observaran los límites de una sana comunión con Dios. Les había dado instrucciones sacrificiales. Ya prácticamente cuando usted lee en la Biblia que dice que había un tabernáculo, es porque ya se había construido. Entonces, cuando se lee Éxodo 20 correctamente en una sana cronología, en realidad no tenían un año en el desierto. En realidad ya tenían décadas en el desierto. Sin embargo, pareciera ser que todo lo que Dios ya les había instruido por medio de Moisés en relación a un sistema sacrificial y en relación a una vida moral y una vida correcta delante de Dios, ellos ya la conocían. Pero respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué Dios decide dejar de caminar con ellos?
Porque si usted leyó junto conmigo, dice que Dios le dijo a Moisés, yo no los acompañaré. Primero respondemos por qué Dios decide dejar de caminar con ellos y a la misma vez vamos a reconocer y a entender nosotros por qué si es bíblico correctamente pensar que Dios puede dejar de caminar con nosotros, que su presencia puede dejar de caminar con nosotros. En primer lugar, la primera razón por la que Dios deja de caminar con los hebreos, con el pueblo de Israel, escuche, es porque Dios es un Dios santo. Cuando la Biblia enseña la palabra santo, es uno de los atributos más renombrados de Dios en la Biblia. Generalmente conocemos tres, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente y que Él es omnipotente, en donde la palabra omni abarca toda la extensión de la palabra. Pero la palabra santo, cuando nosotros la abocamos al lenguaje de Dios, no hace referencia a la santidad que Dios le demanda al hombre, sino la explicaré correctamente para ver que no estamos en el mismo canal. Nosotros jamás vamos a poder ser santos como Dios. Nosotros adquirimos una vida santa por medio de Jesucristo. Pero cuando se estudia correctamente en la Biblia, cuando dice la palabra de Dios, que Dios es santo como atributo, es lo que se le conoce en el lenguaje de la teología como la alteridad. Lo voy a explicar a través de un pasaje de la Biblia. El libro de Isaías, capítulo 6, es un libro muy interesante porque capítulo 6 nos habla del llamamiento del profeta Isaías, cuando Dios se le muestra en una visión dentro del templo. ¿Cuántos lo recuerdan, hermano? ¿Lo han leído? Bien, brevemente. Dios llama al profeta Isaías y la manera en la que lo llama, dice el capítulo 6 del libro de Isaías, dice que le da una visión dentro del templo. Y que en esa visión dice que él escuchó a ángeles que decían, santo, 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 3 veces. En el hebreo, en la teología del hebreo, en el entendimiento del hebreo, la palabra alteridad es la palabra que representa una supremacía o magnificencia de algo que está por encima de todo lo demás. Así que cuando Isaías escuchó a los ángeles decir, santo, 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 no es como que, ¿por qué no dijo 4 veces? ¿Por qué no dijo 5? ¿Por qué no dijo 6? Porque la palabra o el número 3, de acuerdo a la numerología de la palabra de Dios, que es plenitud, era la exaltación de la alteridad de un Dios majestuoso, de un Dios perfecto, de un Dios puro, de un Dios sin pecado, en lo que se le representa la esencia de la alteridad. Y dice la Biblia que cuando Dios ve a ese ángel y escucha a los ángeles decir santo, 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 él comprendió que él no podía estar delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el hombre nunca pudo estar delante de la presencia de Dios en la plenitud del Señor. No pudo. ¿Por qué? Porque el hombre ya había pecado. Porque la esencia, la genética, espiritualmente hablando para nuestro entendimiento, el hombre ya cargaba con pecado. Entonces, nadie en todo el Antiguo Testamento podía estar delante de la presencia de Dios como una expresión literal. Sin embargo, Isaías sí pudo. Porque Isaías en primer lugar comprendió, y vamos a definir correctamente, comprendió que Dios era un Dios santo y que Dios, al ser santo, no podía estar con el hombre. Y de ahí surge la segunda razón por qué Dios le dice a Moisés, yo no los puedo acompañar. No los puedo acompañar porque ustedes son un pueblo rebelde, Moisés. Están en pecado. Porque yo soy santo, no puedo coexistir con ustedes, no puedo hacer comunión con Dios. Y el mismo libro de Isaías nos presenta la segunda razón por qué Dios se rehusó. Les dijo, no camino con ustedes. Y precisamente porque entre Dios y el hombre, entre el santo y el pecado, no pueden coexistir. Por eso es que Isaías, cuando escuchó las voces de los ángeles, santo, 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 relacionó que era la alteridad del ser supremo, el Señor Yahvé, Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo Isaías? Siguiendo Isaías capítulo 6. Dice la Biblia que él, dice versículo 5, entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido!
Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En otras palabras, Isaías sabía que él, al estar delante de la presencia de Dios, en ese momento, en ese tiempo, él sabía, hermano, que él iba a morir. Por eso dijo, ay de mí. Porque él sabía que no podía estar delante de la presencia. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 7, dice que llegó un ángel, dice, y tocó mis labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. El tocar los labios con un carbón que toma del altar en la visión, le dijo así, ahora tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. En otras palabras, en esa visión, no pierda cuidado de esto, porque es la explicación de lo que Dios, por qué se va la presencia de Dios. Entonces, en ese momento Isaías, cuando llegó el carbón a sus labios, era la representación de que ahora él podía hablar con Dios. Por eso le dijo, ahora tus labios se han purificado. En otras palabras, estás limpio delante de Dios. Y ahí es cuando empieza el diálogo entre Dios e Isaías. Y le dice que lo haría profeta a las naciones. Hermanos, el hombre, si no puede observar correctamente o no puede aprender correctamente por qué Dios se aparta de él como con este pueblo, no es necesariamente porque el hombre a veces sea ignorante, porque el cristiano entiende en el sentido común que cuando una persona practica pecados continuos, cuando un cristiano tiene desobediencia delante de Dios y a la palabra de Dios continuamente, sabe perfectamente que algo no está bien. Lo sabe, es como un carro. Si tú al carro no le cuidas, no le das atención, no le das mantenimiento, tú y yo sabemos como hombres que nos subimos al carro sabiendo que en cualquier momento nos puede tirar en el freeway. ¿No les ha pasado eso, hombres? O nomás a mí de repente voy manejando y digo, ay, ya tengo un ejemplo, ¿verdad? Ya tengo 3 años que no le cambio las bujías al carro. Tú sabes que te puede fallar en cualquier momento. Y luego no falta el que diga, ¿verdad? No ustedes, los que de repente dicen, ¿verdad? Yo tengo un carro y tenía 10 años y tiene las mismas bujías. Pues bien por ti, pero el carro se te puede echar en cualquier momento. Porque sabes que cuando las cosas no se hacen bien, automáticamente hay riesgos. Así que Dios le dice a Moisés, la razón por la que no puedo ir con ustedes es porque yo soy santo. Y yo no puedo tolerar el pecado de ustedes. No puedo tolerar la manera en la que ustedes se están comportando. Y 2, porque no podemos coexistir. No podemos. Yo no puedo caminar con un pueblo rebelde. Mira, yo escucho a muchos cristianos que tienen una relación con Dios o fría, o tibia, o quieren granjear al Señor. Y ellos piensan que porque les salió bien un negocio, ellos piensan que porque les dieron un buen trabajo, ellos piensan que porque las cosas les duran, ellos a veces piensan que Dios está con ellos. Yo los he visto muchas veces. Inclusive hasta me han aludido. Y yo rápidamente respondo, no confundas la presencia de Dios, la comunión con Dios, con la misericordia de Dios. No la confundas. La gracia de Dios, la misericordia de Dios es el sol que sale sobre buenos y malos. Él ama a todos y Él no quiere que el hombre se pierda. Y al contrario, Él utiliza su creación, utiliza la iglesia, utiliza el testimonio para que el hombre vuelva a Él. Y utiliza a los líderes, a los pastores, a los consejeros, a los maestros, para que nos instruyan a volver al Señor. Sin embargo, les he dicho, si tú piensas que porque te va bien, tú piensas que porque las cosas te salen bien, significa que tienes comunión con Dios, no. Es como los matrimonios. Que estén 2 personas viviendo juntas no significa necesariamente que haya amor. Ya de adultos lo hemos aprendido, ¿verdad, hermanos? No es que ponga palabras en tu boca, pero lo hemos aprendido. Hemos aprendido que cuando las personas están juntas en un matrimonio, no significa necesariamente que es amor. Pueden estar juntos por muchas razones, pero sin duda, muchas de las veces no es por amor. De la misma manera, la comunión con Dios, el hecho de pensar que porque Dios está siendo bueno contigo y todo te sale bien y no te ha ido nada mal, la gente dice, no, es que estoy haciendo las cosas bien. Mira, Israel
el pueblo de los hebreos, de alguna manera, vamos a aprender en la siguiente pregunta. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos creían que estaban bien. Ellos pensaban en su ideología, en sus pensamientos, en su razonamiento, que la manera en la que se comportaban con Moisés, la manera en la que se comportaban con Jehová, ellos pensaban que era la manera correcta. Ah, caray, de veras, claro. Hasta que el Señor le habla a Moisés y le dice la razón y los pecados. ¿Por qué razón no iba a ir su presencia con ellos? Así que, de caja, tú debes de saber que si tu comunión con Dios es sana, es correcta, es agradable, tú debes de saber que su presencia va contigo. Tú debes de saber que tú tienes una buena comunión con Dios. Pero de antemano te digo, si tu relación con Dios se basa en memorias, tu relación con Dios se basa en miedo, tu relación con Dios se basa en querer granjear al Señor, tu relación con Dios se basa en, bueno, pues ahí le echamos ganitas. Este mensaje tiene el propósito de instruirte correctamente qué tan importante es saber que puedes estar lejos de la presencia de Dios. Porque cuando el Hijo de Dios aprende en su conocimiento, en su crecimiento, si verdaderamente está teniendo comunión con Dios, hermanos, cambiamos. Cambiamos. Mira, los seres humanos somos bien extraños. Hasta que no viene la tragedia, no recapacitamos. Hasta que el carro no nos tira, no le hablamos al mecánico. Hasta que uno no se está retorciendo ahí en la cama, no vamos al hospital. Por lo general así somos los hispanos. Hasta que Dios no se me aparece un ángel ahí y me dice, andas bien mal. No nos portamos bien. Y sabes, Dios antes de que vayamos y caigamos en la tragedia, como cayó este pueblo, porque se acuerda lo que le dijo, no sea que los desaparezca, no sea que los elimine. Sucedió. Porque este pueblo lamentablemente tenía la idea de que estaban haciendo bien las cosas. Sin embargo, cuando se habla de la presencia de Dios, se está hablando de la comunión con Dios. Cuando se habla de la comunión con Dios, se habla de la santidad de Dios. Cuando se habla de la santidad de Dios, se habla de una vida separada, consagrada, digna, una vida dedicada al Señor, en donde nuestra manera de vivir va mostrando crecimiento a tal grado y a tal punto que afecta nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestras ideas, a tal punto que debido a la gracia de Jesucristo, ahora me brinco al Nuevo Testamento, es que nosotros, a pesar de que seguimos en trabajo constante para una vida en santidad, progresivamente hablando, correctamente interpretándola, Dios y nosotros podemos tener comunión con Él. Ha habido cristianos que a mí me han dicho, pastor, dije algo que no debía decir. ¿Se apartó el Señor de mí? Sí me han preguntado. Y le he dicho, lo más probable es que tú sientes que Él se apartó de ti, pero tu conciencia y tu corazón, y a través de la Biblia te debe de dictaminar que si tú te arrepientes, que si tú corriges, si tú enmiendas, tú debes de saber que Dios sabe que tú eres humano, como dice la carta a los Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que debido a que conoce nuestra condición humana, dice, intercede al Padre por nosotros. Y no solo Él, también el Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo, que está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Por ende, la comunión con Dios, para que se rompa, escúchame, no es tan sencillo, pero sí se puede romper. La comunión con Dios no es algo como que el Señor te suelta y simplemente tú ya dices, no sé qué pasó. No sucede tan sencillo. Pasas por una serie de pasos, pasas por una serie de eventos en donde llega un punto en donde ya solo vives de las memorias. Ya no está su presencia contigo, ya no tienes comunión con Dios. Y surge la segunda pregunta, precisamente que es la que nos llevará a por qué Dios decide dejar de caminar con ellos. Y cuando refiero a la segunda pregunta en relación, ¿cómo es que nosotros podemos
alejarnos de su presencia, surge así. ¿Qué pecados cometieron para que Dios decidiera dejar de caminar con ellos? Y hemos hablado que lo que Dios hace que se aparte de nosotros son los pecados. Hoy yo voy a hablar solamente de 3 pecados, hermanos, que cometieron los hebreos para que el Señor los dejara. Porque así sucedió. Así sucedió. Leemos la historia y la Biblia claramente dice que solamente entraron Josué y Caleb. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que estos hombres cometieron? Pues precisamente cuando usted lee la Biblia en Éxodo 33:3, usted leyó junto conmigo que dice que Jehová le dijo a Moisés, la razón por la que yo dejo a este pueblo, y dice es porque es un pueblo de dura cerviz. Así lo leyó, ¿verdad? Mire, voy a ocupar 3 versiones de diferentes lenguajes de la Biblia, que cada una de ellas nos delimita qué es lo que verdaderamente fueron los pecados a los cuales Dios se apartó de ellos. Cuando me refiero se apartó, no me refiero que ellos fracasaron en el desierto. Me refiero que no entraron a la tierra prometida. Por ejemplo, la versión internacional dice un pueblo terco. El que tenga versión internacional ahí lo ve. 2. La nueva versión viviente dice rebelde y soberbio. Pero la que acabamos de leer nosotros, que es la 60, dice de dura cerviz. Brevemente, ¿qué significa cuando dijo el Señor? Porque ustedes son un pueblo terco. ¿Sabe? La palabra terco generalmente nosotros le damos muchas definiciones, la asociamos a casi todo, ¿verdad? No seas terco, cómetelo. No seas terco, cómpralo. No seas terco, hazlo. Y para todo enterquecemos a las personas. En realidad la palabra terco en la Biblia, y eso es lo que le voy a compartir, en realidad tiene que ver con una persona que no puede flexibilizar su comportamiento ante ciertos eventos. No pierda de vista la definición, ahorita se le explico por qué. Y que termina escuchando a otras personas y hace, obviamente, lo incorrecto. Cuando el Señor dice a Moisés, en el hebreo, que se interpreta también como terco, lo que le está diciendo el Señor a Moisés es, Moisés, observa qué es lo que ha hecho este pueblo desde que lo liberé. Mira, este pueblo, lamentablemente, lo saqué e hice un milagro y lo han desperdiciado. ¿Sabías tú que cuando los hebreos salieron de Egipto, ¿sabías tú que ellos fueron acompañados con extranjeros, con egipcios? Esos egipcios tenían sus propias costumbres. Y cuando ellos salieron al desierto, ellos ya iban con una mentalidad esclava. Y Dios en el desierto dice que los llevó al desierto para probar su corazón. No en el sentido para ver si lo podían amar, sino educarlos para que tuvieran la decisión de poderlo amar. Así que dice la Biblia que en una ocasión, ¿cuántos recuerdan cuando el pueblo se aferraba y decía por ahí, es que Dios nos ha abandonado, es que Dios nos ha dejado, es que Dios ya no está con nosotros, hubiera sido mejor que estuviéramos en el desierto? La terquedad aflora cuando nosotros, 2 cosas bien importantes. 1, no somos flexibles a las circunstancias. Y 2, cuando escuchamos a otras personas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú estás en tu casa, ahí, en el jardín, en el patio, en la yarda, y se te viene a la mente comprar algo. Muchas de las veces solo se nos viene a la mente, ¿verdad, hermanos? Y pasa, no lo hacemos. Pero si andamos en la tienda y empezamos a ver un montón de productos y a las personas que caminan con ese producto, y luego de repente vemos que alguien está promocionando el producto, y luego vemos que dice 3 meses sin intereses, y luego vemos que el ambiente es tan apropiado, y luego vemos que la fila para pagar, otras personas traen eso, ¿verdad que somos inducidos a buscarlo? Eso es psicológico, eso es sociológico. Somos inducidos a ir por él. ¿Por qué? Porque obviamente sufrimos o tuvimos un acercamiento con aquello. Uno de los errores del pueblo de Israel, por el cual se convirtieron en tercos, es porque ellos, cuando venían los problemas, ¿cuáles problemas? Cuando tenían sed. ¿Cuáles problemas? Cuando tenían hambre.
En vez de ir a Moisés y decirle, Moisés, ya Dios nos sacó de aquí. Ahora dile a Dios que si por favor nos puede dar de comer, nos puede dar de beber. No. Ellos escuchaban a los extranjeros, que los extranjeros comenzaban a hablar y a decir, pues ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Jehová? Léalo en la Biblia. Y estos hombres, dice la Escritura, que empezaban prácticamente a crear tumultos. Y el corazón de los hebreos de alguna manera fue influenciado y se hicieron tercos. Y dos, este pueblo no le gustaba esperar, no le gustaba el proceso. Nosotros cuando somos tercos en el contexto bíblico es porque no nos gusta esperar los procesos del Señor. Ahora, voy a hacer una aclaración. Si usted tiene un hermano en la fe que está padeciendo algo, por favor no vaya y le diga, hermano, no sea terco, aguante. No haga eso, por favor. El pastor enseñó. No, menos me comprometa a mí. Yo estoy hablando cuando este pueblo, yo sé, si se le vino algún nombre a la mente, pídale perdón al Señor. Este pueblo, a mí también, no se crea. Este pueblo, hermano mío, lamentablemente escuchaba y terminaban haciendo eso. Y sabes, si algo el Señor no tolera en su relación, en su comunión con nosotros, es la terquedad. Es que no seamos flexibles y no comprendamos que Él no ha dejado de ser Dios. Mira, cuando nosotros estamos en procesos en la vida, ya sea un asunto antagónico, ya sea un asunto de un mundo corrupto, ya sea por naturaleza de la vida, y nosotros no somos flexibles a esos eventos, es muy común que nosotros nos aferramos en nuestra idea. Es que a mí me tiene que ir bien. Yo ya confesé, yo ya declaré, yo ya amarré, ya hice todo. ¿Y por qué me va así? Eso es terquedad delante de la presencia del Señor. Es una manera en la que Dios le dice al hombre que no estás entendiendo que estás en un desierto. Y obviamente vas a tener sed. Pídemela, te la daré. Pero no, ellos creían de alguna manera, al escuchar a los extranjeros, creían que Dios estaba fallando, que Dios estaba faltando. Y la terquedad afloró. La expresión de sentirse que eran merecedores afloró. Hermano, consejo. Si estás pasando por alguna situación en tu vida compleja, de cualquier índole, no le preguntes al Señor por qué. Muy posiblemente está fuera de nuestro entendimiento. Hay ocasiones donde responde, principalmente por medio de su palabra, un consejo, pero a veces no responde. No nos comportemos de manera inflexible y nos aterquemos y digamos, es que a mí siempre me va bien, es que yo siempre tengo la razón, es que a mí no me ha dejado, y no. Este pueblo se hizo terco. ¿Y sabes cómo era castigada la terquedad en la Biblia? La Biblia, está en Deuteronomio. Dice así, si un hombre tiene un hijo obstinado, terco, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y los presentará ante los jefes. Y dirán los padres a los jefes, este hijo nuestro es terco, glotón, borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti y todos en Israel sabrán y temerán al Señor. A veces las personas se preguntan, ¿por qué Dios tomaba esas decisiones? Porque Dios quería erradicar. Cuando las personas se hacen muy valientes y terminan en su terquedad, en no someterse, sujetarse a sus padres, de acuerdo a la Biblia, en los tiempos del desierto, ¿sabes de qué manera Dios dejaba de que otros dejaran de decir, no, mira, a mí mi papá, un ejemplo, ¿verdad? A mí mi papá, yo le dije que ya estuvo viejo, ya estuvo viejo. Y él se quedó callado. Hazle igual a ver si funciona. Y luego iba con el otro, ¿verdad? Y le decía al papá, ¿qué? Ya estuvo viejo. No, pero este papá sí era cristiano. Ah, sí. Vente.
y lo llevaba con los ancianos y los jefes. Yo me atrevo a creer, hermano, que salía mamá oso al rescate, ¿verdad? Mi pollito, mi rey, mi bebé. Pero el papá decía, no, tengo que erradicar esto porque me puede afectar a los otros hijos. Yo sé que eran situaciones muy dolorosas, que ya no están permitidas, hermanos, lo quiero aclarar. Fueron para enseñanza. Pero así se erradicaba la terquedad. Así se erradicaba. Uno que otro va a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no lo podemos seguir haciendo? No, hermano, no. Así se erradicaba la terquedad. Así se erradicaba la idea de pensar que tú eres merecedor, que te corresponde a ti. Y ese fue un pecado que el pueblo de Israel pagó duramente. 2. Cuando la Biblia dice que el Señor dijo, porque ustedes son un pueblo rebelde. ¿Qué significa un pueblo rebelde cuando les dijo y soberbio? Que está la versión, obviamente la versión de la Biblia de hoy. Se me viene a la mente el evento cuando el pueblo de Dios, principalmente los hijos de Corea, ahí está en Números capítulo 16, se rebelaron contra Moisés. La palabra rebelde tiene que ver con la condición o la conducta de querer no hacer lo que se nos manda a hacer. En otras palabras, si se nos dan indicaciones y nosotros todo lo contrario, mostramos, escuche, reprensión, mostramos rechazo y hacemos completamente lo contrario, eso es rebelarse. Eso es prácticamente ya no someterse. Y tú sabías que Dios, cuando sus hijos no se someten, cuando sus hijos no le obedecen, cuando sus hijos no están conforme a su palabra, Dios lo ve como pecado. Mira, abiertamente te lo digo. Si tú a tus hijos les pasas muchas, hijo, no creas que así te las va a pasar el Señor. Es una advertencia que te doy. No creas que te las va a pasar el Señor. Ay, pastor, ¿está enojado? No, es que es bíblico. El pueblo de Dios se rebeló contra el Señor. Por eso le dijo, son un pueblo rebelde y soberbio. Y Números 16, dice la Biblia, cuento brevemente, que cuando el pueblo de Dios, un punto, estando en el desierto, ellos ya se habían cansado, ya estaban hartos. Mire, hartos. Yo me he topado cristianos, y lo digo dolorosamente, que me han dicho, es que ya me cansé. Como si la vida cristiana fuera una carga, como si la vida cristiana fuera una cruz, como si la vida cristiana hubiera sido una desgracia en sus vidas. La vida cristiana no es una carga, no es una desgracia. La vida cristiana es lo más glorioso que podemos disfrutar, es lo más hermoso, es lo más bello, es lo más amable, es lo más generoso que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando se te meta en la idea, la cabeza, en tu desesperación, o cuando escuches la voz del diablote que te diga, ya párale a tanto rollo, tanto canto, tanto golpe de Ave María y no sé qué tantas cosas nos dice el diablo, dile, esa es tu idea y tu concepto porque estás condenado, pero yo soy libre gracias a la gracia de Jesucristo y me levanto para la gloria de Dios y vuelvo a sonreír. Este pueblo en el desierto, mientras era probado, dice la Biblia que los hijos de Coré prácticamente altercaron contra Moisés. Lo voy a leer, dice. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, eran hijos de Eliab. Y On, sé que esos nombres son raros, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, dice, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. O sea, vea este panorama. Moisés andaba solo. O sea, no piense usted que Moisés traía sus guaruras, ¿eh? No, él andaba solo. Josué le acompañaba, era su discípulo, era su derecha, pero andaba solo Moisés. Y dice que se levantó este hombre junto con nosotros 250 varones. Y mire lo que dice. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, escuche, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Santos? Santos enmascarados que desobedecían al Señor. Perdón que se me haya salido el pensamiento. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, en otras palabras, estos hombres le dijeron al pueblo, Moisés, nosotros somos santos. El pecador eres tú. En otras palabras, este pueblo, estos varones,
astuciamente, en términos de astucia, quisieron poner en contra al hombre llamado por Dios y su representante, que era Aarón, para que el pueblo rechazara y obviamente ya no estuviera Moisés y Aarón al frente de ellos. ¿Sabes? Esto les salió muy caro. Porque ellos mismos dijeron, mañana a esta hora el altar, la ofrenda que el Señor agrade, ese será de qué lado está el Señor. ¿Y sabes qué sucedió? Dice la Biblia que cayó fuego del cielo y los quemó a ellos. Porque la rebeldía, el pecado de la rebeldía que estos hombres habían cometido, había sido una violación a la santidad de Dios. Hermanos, cuando un cristiano es rebelde, es muy penado para el Señor. Te voy a dar unos ejemplos de qué es un cristiano rebelde. Por si alguien piensa por ahí, no, pastor, es que yo no soy rebelde, simplemente no me dejo. Te voy a decir lo que es un cristiano rebelde. Un cristiano rebelde te lo traduciré a manera de ejemplos. Es cuando un hijo se rebela delante de sus padres. Ese es un cristiano rebelde. Escúchame. Si tú como hijo, que tú estás aquí y aquí están tus padres, al no someterte, al no ser guiado, al no ser instruido, al oponerte a lo que tus padres, los padres te enseñamos, la Biblia condena y le llama rebeldía. Y de hecho está en los 10 mandamientos. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es un cristianismo rebelde. No, pero yo amo al Señor. Pues tú lo amarás, pero eres rebelde delante del Señor. 2, cuando como hermanos en la fe nos rebelamos contra nuestros líderes, pastores, ancianos. Sí existe eso. Cuando un cristiano tiene desacuerdos al punto, no lo dice, fíjese que a veces las personas no dicen que están en desacuerdo, pero lo hacen totalmente lo contrario. Eso es rebeldía. Y la Biblia dice que esa rebeldía es considerada pecado. Caray, pastor, o sea que tengo que obedecer todo lo que la gente me dice. No, seamos sabios. Si la Biblia lo dice y se nos da un consejo, una instrucción, una área en donde debemos de someternos a la palabra de Dios y no lo hacemos, no nos rebelamos contra el pastor, no nos rebelamos contra el líder. ¿Sabe contra quién nos rebelamos? Contra Dios. Y yo sé que aquí es el punto donde nadie dice amén. Porque la gente por lo general nos ve a los pastores hoy en día en el siglo XXI y nos dice, pues eso pensará usted, pero yo no lo veo así. Te lo diré en español y en palabras más simples a mi estilo. Cada vez que un predicador, incluyéndome a mí, estamos enseñando y predicando la palabra de Dios y Dios te habla y nosotros nos rehusamos a obedecer, a someternos a la voluntad de Dios, a los consejos de la palabra de Dios y nos rebelamos contra Dios. No lo vemos así. No lo vemos así. Pero te lo voy a poner en un ejemplo más claro. A ver, agarra una bandera de una nación y písala y dime cuántos vienen contra ti. Pero si es un pedazo de tela. Pero el simbolismo de ese pedazo de tela para otros tiene un significado muy elevado. Tú me podrás ver a mí, a los que enseñamos, a los que aconsejamos, a los que predicamos, nos podrás ver como hombres de carne y hueso y pedazos de pellejo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, lo que hizo los hijos de Coré le trajo tanto mal que Dios los quemó. ¿Qué es un cristiano que se rebela? Cuando nosotros como esposos no nos sometemos a la autoridad. En el caso sacerdotal o en el caso de la palabra de Dios como matrimonio. Hermanos, por eso es que el apóstol Pedro dio un consejo en una ocasión y dijo, si tú estás en desaveniencia con tu esposa, dice, tus oraciones no son escuchadas ni al techo. Lo dijo correctamente. O sea, dio a entender, hay rebeldía. Hermanos, nuestros matrimonios, Dios no está en contra. Él entiende que nuestra carnalidad, nosotros tenemos fricciones, nosotros tenemos diferencias. Él lo sabe. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que nos equivocamos. Pero hay límites, como lo dije desde el principio. Y cuando Dios ve que ya se trata de perjudicar a la otra persona, se trata de hacer totalmente lo contrario sobre la otra persona, se trata de afectar a la otra persona, es rebeldía delante de los ojos de Dios.
Y es por eso que a veces en los matrimonios pueden ser cristianos los dos, pero si no hay sometimiento a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios o inclusive al sacerdote, tú debes de observar que estás en rebeldía delante de Dios como cristiano. Y eso no puede tener comunión con Dios. Último, cuando como empleados nos rebelamos con nuestros jefes. No, es que ese trabajo yo nomás voy y me salgo. Si no estamos brillando como la palabra de Dios nos llama, si no estamos dando testimonio como la palabra de Dios nos llama, lamentablemente nos estamos rebelando en nuestro trabajo y no estamos comportando una vida cristiana santa delante de Dios. Dirá alguien aquí, ¿verdad? Oiga, pastor, ¿y qué? ¿Hay algún jefe aquí, verdad, que esté aplaudiendo y que diga, sí, dígales que me obedezcan? No hay ninguno. Pero es que bíblicamente, cuando nosotros practicamos el pecado de la rebeldía a la palabra de Dios, al matrimonio, a nuestros padres, en nuestros trabajos como responsabilidades, en nuestra propia vida inclusive, es pecado de rebeldía delante de Dios. Es que nosotros tenemos en concepto que la rebeldía es, no sé, golpear a alguien, la rebeldía es gritarle a alguien. No es verdad, no necesariamente así. Hay rebeldías en diferentes escalas y que todas determinan que están dentro del margen de la rebeldía. Y el pueblo de Dios, si usted lee correctamente en Números 16, no intentaron matar a Moisés. No lo intentaron matar. Simplemente dijeron, mañana a la ofrenda que el Señor obedezca. Pero a partir de ese instante ya se estaban rebelando contra Dios. O sea que rebelar no necesariamente significa ser violento. Rebelar también tiene que ver con la lengua. Tiene que ver con las acciones, con la conducta. Tiene que ver inclusive hasta con cosas que posiblemente son insignificantes para otros, pero el Señor las ve como no gratas delante de Él. Y por último, ¿qué pecados cometieron para que Dios dejara de caminar con ellos? Precisamente ahora voy a ocupar la versión 60. Cuando dice, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. ¿Sabe? Esta frase es un modismo en realidad en el hebreo. La expresión de dura cerviz es un modismo, que los hebreos la conocían muy bien, porque ellos, al estar como esclavos y todavía más atrás, la frase dura cerviz pertenece a una expresión que se formó por necesidad. Se le explico la historia brevemente. Los agricultores cuando salían a sembrar, ellos agarraban un buey, y a ese buey, a veces eran dos, en esta ocasión es uno, y a ese buey le ponían prácticamente el yugo sobre de él. Entonces, el buey tenía que ir en dirección a donde era guiado. Pero había ocasiones en donde el buey no quería obedecer, el animal no quería obedecer. Y los agricultores agarraban, mientras caminaba el buey, agarraban un palo con un pico. Esto es real, hermanos. Y en el talón cuidadosamente le pegaban. Entonces el buey entendía que cuando le picaban el animal cambiaba de dirección para que no se fuera para donde él quisiera. Cuando Dios le dice al pueblo, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz, ¿sabe qué fue lo que Dios quería hacer en toda la travesía sobre esta nación? Dios quería guiarlos. Guiarlos. Es lo que Dios quería. En otras palabras, Dios les dijo, desde que los saqué del desierto de Egipto y entraron al desierto, me he dedicado a guiarlos. Me he dedicado a instruirlos, me he dedicado a darles leyes, me he dedicado a hacer milagros, me he dedicado a que no les falte nada y los quiero guiar a Canaán. Pero ustedes son de dura cerviz. Asumo yo que cuando Moisés escuchó esa frase, y dice la Biblia que se la compartió al pueblo, y dice la Biblia que el pueblo lloró amargamente. Léalo, 33. El pueblo tuvo un momento de reflexión. Dios nos quiere guiar. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sabes a qué se dedica el Señor a través del Espíritu Santo? A guiarnos. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. En otras palabras, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña, nos educa,
nos da palabra de Dios, pone maestros, pone predicaciones, pone alabanzas, pone la sana doctrina para que nosotros vayamos puliendo nuestra vida, puliendo nuestros pensamientos, mejorando nuestras conductas y todo con el firme propósito de guiarnos. Mira, papá, eso es lo que tú y yo hacemos con nuestros hijos. Nosotros no les deseamos a nuestros hijos que se vayan a la borda, que sean unos inútiles, unos parásitos, que fracasen. Jamás les desearemos eso a nuestros hijos. Nosotros les deseamos guiándolos con palabras en nuestra capacidad, nuestra limitación, que sean hombres exitosos, que tengan una profesión, que les vaya bien, que ganen dinero, que hagan lo que quieran, que sean felices, y nos hemos dedicado a guiarlos como padres de ellos que somos. Imagínate a Dios perfecto, viendo nuestras vidas, el que no se equivoca. Porque te voy a decir algo, nosotros como padres a veces guiamos incorrectamente a nuestros hijos. No ofendo a nadie, pero a veces en nuestro buen deseo tal vez tomamos decisiones que al final del día, al paso de los años, entendimos que no estuvo bien como lo hicimos. Y nosotros nos equivocamos, pero Dios no. Dios quiere guiarnos. Ven, hija, acompáñame. Dios quiere guiarnos y usa al Espíritu Santo, al que está en la tierra, al que mora en nosotros, al que intercede por nosotros, al que dice la Biblia que conoce nuestros pensamientos, al que dice la Biblia que habita y nos hace tener comunión con Dios. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a santificarnos? Y esa santificación tiene como propósito guiarnos. ¿Sabes por qué nos tiene que guiar el Espíritu Santo? Porque no basta, no es suficiente con simplemente leer la Biblia. Él nos habla hacia adentro. Te lo voy a explicar brevemente. Cuando tú decides desobedecer a Dios, si eres salvo, claro, si eres salvo, el Espíritu Santo te habla en ideas, en pensamientos, en imágenes, en memorias, en palabra de Dios, en consejos. Y tú logras ver en entendimiento que estás tomando una mala decisión, que estás haciendo algo mal. Lo logro ver. Perdóneme, no estoy tonto, hablo de mí. Y luego Él viene y nos dice, reflexiona, arrepiéntete, vete para acá, vente para allá, vuelve a Él, congrégate, ora, habla del Señor, perdona, ama, suelta ese pecado. Él nos habla. Todos los pecados que yo personalmente he practicado, todos me los ha revelado humanamente hablando el Espíritu Santo y me ha dicho, no lo hagas. Que yo lo quiera hacer es porque yo no quise ser guiado por Él. Pero no me voy a justificar y decir, no, es que nunca me habló de eso. Siempre me habla el Espíritu de Dios, así como a ti, porque mora dentro de ti. Y Dios le dijo a este pueblo, es que son de dura cerviz, es que no se dejan guiar. No quieren ser guiados. El no querer ser guiados, el andar prácticamente a su suerte, el rebelarse, el ser tercos, el ser soberbios, les costó 40 años y no entrar a la tierra prometida. Está muy alto el precio, hermano. Está muy alto. Dios les dio dos opciones y les dijo, Moisés, va a ir el ángel con ustedes, pero yo no. No, Señor, no nos abandones. Mi presencia no va a ir contigo. No sea que en el desierto mueran. ¿Sabes? Tuvieron la oportunidad de elegir por medio de Moisés la oportunidad de tener comunión con Dios y no quisieron. Porque Dios no obliga a nadie. Tú y yo tenemos la oportunidad
de que si, te lo digo metafóricamente, si andamos en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí me voy a explicar, verdad? Frenemos esto. Y ya no quiero dar vueltas en el desierto, Señor. No estoy llegando a ningún lugar. No estoy creciendo. Al contrario, me molesta la vida cristiana. Al contrario, me confunde la vida cristiana. Al contrario, no puedo sentir que estoy entre dos aguas. No puedo, no quiero. Moisés tuvo la opción de decirle al Señor: no nos abandones. Y el Señor escuchó la oración de Moisés, pero la condición era muy clara: si mi presencia va a ir contigo, esta es la cláusula. Si siguen practicando esos pecados, se van a quedar en el desierto. Así sucedió. Se quedaron. Algún día moriremos. Es un hecho. O Cristo viene. Son las dos posibles causas. ¿Te has puesto a pensar que si Dios se ha apartado, su presencia, su comunión se ha apartado de ti, Dios ha dicho: ya no? Pero yo le entregué mi vida al Señor hace 20 años. Sí, pero no vives como tal. Vives en pecado, estás practicando pecado. Tu vida está tibia, tu vida está fría. Tu vida simplemente ha sido un juego. ¿Te has puesto a pensar que estás en el desierto y que nunca vas a entrar a Canaán? No vas a entrar a la presencia del Señor. No vas a gozar de las moradas celestiales. ¿Te has puesto a pensar en eso? Por eso es que en una ocasión Jesús dijo: el que no está conmigo está en contra de mí. Como se lo dijo Jehová a Moisés. ¿Quieres que esté yo contigo? Entonces no te pongas en mi contra. Dios quiere, claro que sí, que cualquier creyente que le ha entregado su vida a su Hijo Jesucristo, Dios quiere que nosotros como creyentes vayamos hacia enfrente, con una vida madura, con una vida apasionada, con una vida santa, con una vida obediente, y que no seamos de dura cerviz, que nos dejemos guiar. Dios quiere, pero ¿qué crees? Nosotros elegimos. Nosotros elegimos. Te voy a compartir algo y con esto finalizo como pastor. A veces como pastor, cuando doy consejería, y que es muy común que la gente termine haciendo lo contrario, a veces como pastor yo voy a Dios en oración y le digo a Dios: ¿por qué no tomó tu consejo? No el mío, el tuyo. Y yo me entristezco y me agüito, me molesto, me entran sentimientos encontrados como cualquier humano. Yo digo: Señor, esto es así. Y he entendido, conforme a la palabra de Dios, que yo debo de entender que cada quien elige. Si tú piensas que Dios está en el cielo lamentándose, perdóname, no se está lamentando. Él no deja de ser Dios si tú eliges lo contrario. En otras palabras, lo que te quiero decir es que tu motivación de ser guiado por Dios no debe de ser por alguien más, no debe de ser por una tragedia, no debe de ser por presión, por obligación. Debe de ser por gracia, por amor, por obediencia, por voluntad, por soberanía, porque Él es Dios y tú eliges. No vengas al altar porque prediqué de esto. Ven al altar porque le vas a decir al Señor: he decidido dejar de ser de dura cerviz. He decidido ya no ser más terco. He decidido, Señor, sé que esto se oye mal, pero ya no quiero ser así. Ahora quiero guiar, que tú me guíes. Quiero que tu Espíritu me guíe. Es lo mejor que podemos hacer. No estoy diciendo que tú eres un rebelde sin causa. No. Tal vez tú estás en alguna etapa de tu vida en donde necesitas abandonar algunas cosas. Las tienes que abandonar. Y como pastor y como cristianos en la fe te podemos decir: hazlo por favor. Yo como recuerdo a los predicadores cuando decían: no juegues con Dios. Cuando escuchaba esas palabras, hermano,
me golpeaban. No porque andaba mal, porque entiendes en la fe que es cierto, se puede jugar con Dios. Decía, no juegues con Dios. Nos gritaban con una pasión, no juegues con Dios. Yo no entendía que la vida cristiana es algo hermoso como para dañarla, como para dejarla en el medio camino, como para despreciarla, menospreciarla. La vida en Dios es algo bello, que cuando tú te sumerges en la comunión con Dios, en la presencia de Dios, tú ves las cosas muy diferentes. Ya no vienes a la iglesia por venir, ahora vienes agradecido. Ya no estás en comunión con Dios en casa porque probablemente estás pasando por un problema. No, estás en comunión en casa porque amas su presencia, porque quieres sentir su presencia. Cuando dices no al pecado, no es porque el pastor te pueda ver, tu esposo te pueda ver, tu padre te pueda ver. Es porque respondes como muchos en la Biblia: ¿cómo he de fallarle a mi Señor? Y luchas día a día para guardar esa comunión con Dios. Pero eso está en ti.